Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en este día domingo 31 de marzo, nuestro devocional de Semana Santa. En nuestro tiempo con Dios lo traemos en el libro de Lucas, su capítulo 24, versículos del 1 al 12. Trae como tema Jesús vive eternamente. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que cuando estaban ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras esplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviéndose del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y de las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Vemos que acá dice que Jesús vive eternamente y en estos versículos vemos la narración, ¿no? Que donde dice que estas mujeres venían al sepulcro con fragancias, ¿no? Para ver el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dice que no lo encuentra. Dicen que encuentran removida la piedra, y lo que pasa a continuación que dice que le aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes. Eran los ángeles de Jehová, ¿no? Que se les presentan a estas mujeres, ¿no? Para decirle que al que ellas buscaban entre los muertos ahora estaba vivo, tal como Jesús lo había mencionado. Vemos que en este pasaje ya Jesús había hablado a sus discípulos que era necesario que muriera, pero que a la misma vez Él resucitaría el tercer día, ¿no? Y acá en estos pasajes podemos ver que Jesús fue entregado en manos de hombres pecadores, fue crucificado, fue enterrado, fue puesto en este sepulcro, pero ¿qué dice la palabra? Que resucitó al tercer día, ¿no? En estos versículos del 1 al 7 lo podemos ver, cuando Él dice, es necesario ser entregado a manos de hombres pecadores y crucificado, ¿no? Entonces aquí vemos que Él resucitó al tercer día. Y hoy sabemos que está a la diestra del Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces acá vemos que Él había resucitado. Entonces vemos que los discípulos no creían en el testimonio de estas mujeres, ¿no? Por tanto dice que Pedro corrió al sepulcro y se maravilló al ver el sepulcro que no tenía el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo el poder de Dios, cómo Dios cuidó de su Hijo. Sabemos que Él lo entregó por salvación de usted y de mi persona, ¿no? Él entregó a su único Hijo para que ahora usted y yo podamos gozar de esa vida eterna que nos ha dado con su muerte, ¿no? Pero sabemos que Él murió y resucitó al tercer día. Y hoy podemos recordarnos, es necesario que todos los días cada uno de nosotros tengamos presente de que Jesús vive y para siempre. Vive en nuestros corazones. Nosotros tenemos que tener esa fe, esa certeza de que en aquel día estaremos ante su presencia, dándole las gracias por haber entregado su
vida por nuestra salvación, ¿no? Porque si Él no se hubiera entregado el día de hoy, nosotros siguiéramos siendo pecadores, no tuviéramos ese intercedor, el que nos da la vida eterna, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo es posible todo esto, ¿no? Pero dice que Pedro se corrió al sepulcro y cuando vio dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces acá vemos que ya estas mujeres ya le habían dicho a los 11 discípulos que quedaban, ¿no? que el maestro o Jesús ya había resucitado, ¿no? Tal como en Galilea Él les había predecido a ellos que era necesario que Él muriera por nosotros, no por la humanidad, ¿no? Entonces acá vemos cómo estas mujeres se maravillaron cuando vieron ya la tumba vacía, ¿no? Y entonces Pedro quedó como incrédulo y dice que corrió al sepulcro a comprobar si era cierto lo que las mujeres habían comentado, ¿no? Y es ahí donde se da cuenta que ya la tumba estaba vacía, que ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado, ya no estaba ahí. Por eso la palabra dice Jesús vive eternamente y sabemos, todo aquel que hemos recibido de Cristo, sabemos que Él vive y vive para siempre, vive en nuestros corazones, vive en nuestra mente. Tengamos siempre presente que Jesús venció a la muerte. Y por medio de Él, nosotros ahora tenemos ese pasaje a la vida eterna. Pero depende de cada uno de nosotros la perseverancia de seguir siempre buscando y anhelando su presencia, ¿no? Esto ha sido nuestro devocional de Semana Santa, último día del mes de marzo. Que sea la paz y el amor de Dios siempre en sus corazones, que la paz, la bendición y el gozo y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén en sus casas, con sus familias, que sea Jesús siempre presente y vivo para siempre en nuestras vidas. Tengan un excelente inicio de semana. Dios me los bendiga.